Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Prexem. En este video nos vamos a estar enfocando en un tema que muchos de ustedes nos han pedido y es cómo hacer una nota como RBT en el campo de Java. Primero tenemos que entender qué es una nota y por qué son tan necesarias en Java. Bueno, un Session Note es prácticamente un resumen que hace todo aquel que trabaje en el campo de Java, ya sea el RBT, el BCBA o el BCABA, cada vez que completan su sesión, su terapia, su jornada laboral. De esta manera, este RBT, este analista, este BCABA, BCBA, resume todo lo que ocurrió en la terapia, quién estuvo presente, dónde tomó lugar la terapia, qué intervenciones se utilizó, en qué conductas se trabajaron, qué reemplazadores también se trabajaron. Podemos también enfocarnos en qué vamos a ver en un futuro, qué vamos a trabajar en un futuro. Y esta nota es parte fundamental de la terapia porque siempre los analistas pueden volver atrás a estas notas, leer lo que ocurrió y es como si los analistas estuvieran presentes para ver lo que está pasando diariamente con esas sesiones, con esa terapia. Eso básicamente es una herramienta muy útil en el campo de Java, dado que ayuda a los analistas en su toma de decisión para ver si la intervención está funcionando o no está funcionando. Pero ahora, estas notas deben ser muy particulares dependiendo del seguro con el cual estemos trabajando. Vamos a estar hablando en este video de estos detalles que la mayoría de las notas tienen, pero deben de tener en cuenta que dependiendo del seguro, la agencia, el analista con el cual ustedes estén trabajando, puede que tenga algunas especificaciones diferentes a las que vamos a estar hablando en este video, pero en este video vamos a tratar de resumir todo lo que debe incluir una nota para que sea lo más completa posible. Cuando un RBT va a hacer una nota, debe entender que estas están compuestas por diferentes partes. La primera de estas es, por ejemplo, la información básica sobre esa sesión en particular. Dónde ocurrió, de qué hora a qué hora esta tomó lugar, cuántas unidades esta RBT trabajó. También debe tener en cuenta la información básica del cliente, cómo se llama, cuál es su número de seguro, quiénes fueron los padres que estuvieron presentes en este lugar o los stakeholders que estuvieron presentes. Toda esta información es necesaria, dado que de esta manera podemos enlazar esta nota a este cliente en particular y a este día en particular. No solamente por la información del cliente, sino también por la información de esa fecha, de esa hora, de las unidades de trabajo. Así que esta sección es fundamental, como les digo, para poder enlazar al cliente con esa jornada de trabajo. Ahora, otra sección que también es muy importante es la sección del resumen que nosotros debemos hacer con cada una de estas notas. Este resumen va a estar compuesto por diferentes apartados, es decir, va a ser un párrafo que vamos a describir todo lo que pasó en esa sesión. Y cuando decimos todo lo que pasó, nos referimos a absolutamente todo lo que pasó. Ahora, nuestro lenguaje a la hora de crear esta nota debe ser completamente objetivo y solamente describir cosas que nosotros observamos en ese día, en esa sesión, ese momento en el cual tomó lugar nuestra intervención. Ahora, este resumen va a estar también dividido en diferentes partes. Primero vamos a poner como si fuese una introducción bastante sencilla sobre quiénes estuvieron presentes, cuáles fueron los cambios medioambientales que tomaron lugar ese día, si hubo algún cambio medioambiental. Tal vez podemos incluir también la comunicación entre el RBT y el padre, la comunicación entre el RBT y el analista que tal vez esté haciendo la supervisión ese día. Por ende, debemos también decir que el RBT está siendo supervisado ese día, cuáles fueron los feedbacks, los comentarios que les dio el analista ese día sobre su trabajo. Ahora, esta es la introducción de esta nota, es decir, el encabezado de esta nota. Ahora, más adelante vamos a desarrollar un poco más sobre qué fue lo que ocurrió este día en esa terapia. Ahora, cuando nos enfocamos en desarrollar lo que ocurrió ese día, vamos a también dividirlos en dos secciones diferentes: las conductas problemáticas y los reemplazadores. Es decir, las conductas a decrecer y estas habilidades a incrementar que van a reemplazar esas conductas problemáticas. Cuando nosotros trabajamos en el campo de Java, nos dividimos nuestra intervención en dos partes fundamentales: de crecer conductas problemáticas e incrementar conductas deseadas. Ahora, cuando nosotros llevamos esta intervención a la práctica, debemos de describir exactamente todo lo que hicimos, todo lo que nosotros utilizamos, ya sea para decrecer conductas o incrementar conductas. Y cuando hablamos de decrecer conductas, nos enfocamos en las intervenciones, ya sean de antecedentes o intervenciones de consecuencia.
Ahora, nosotros tal vez estemos trabajando con 5, 8, 10 conductas, por ende debemos describir cada una de estas conductas y sabemos que hay una forma bien particular de describir conductas y es el ABC, lo que ocurre justo antes de esta conducta, durante la conducta y justo después de esta conducta. Ahora, nosotros también podemos utilizar intervenciones de antecedentes durante este proceso, podemos utilizar intervenciones de consecuencia en este proceso y entonces agregamos estas intervenciones en nuestra narrativa de la manera en la que describimos esta conducta desde esta misma perspectiva. Antecedente, conducta, consecuencia. Por ejemplo, si estamos enfocándonos en la conducta de berrinche, podemos utilizar una intervención de antecedente diciendo, utilizamos non-contingent reinforcement como una intervención de antecedente para esta conducta. De todos modos, la conducta ocurrió en cuanto el cliente vio a su mamá, la conducta tomó lugar mientras el individuo estaba en el suelo llorando, lágrimas se veían correr por sus cachetes y ahora la consecuencia a esta conducta fue aplicar extinción, dado que el individuo, incluso antes de que ocurriera el berrinche, no tenía entonces acceso tampoco a este carrito que quería tener el individuo. Entonces ya describimos la conducta desde ABC utilizando intervenciones en el antecedente, en la conducta y en la consecuencia. Entonces también podemos describir si esta intervención funcionó, si esta intervención no funcionó. Pero ahora, si estamos trabajando con 8 conductas, esto significa que debemos describir estas 8 conductas dentro de nuestra nota. Nuestro trabajo es pagado dependiendo de lo que nosotros describimos en esta nota y obviamente lo que nosotros hacemos en ese día. Si nosotros no describimos en su totalidad todo lo que ocurrió ese día cuando estábamos trabajando con nuestros clientes, puede que este trabajo no sea pagado o en algún momento se pida que devolvamos ese dinero que nosotros recibimos en su momento por estos servicios. Si estos seguros no están convencidos de que lo que usted escribió en la nota es suficiente para ellos pagar por su trabajo. Así que deben prestarle muchísima atención a lo que estamos describiendo, dado que es fundamental para asegurarse de que en algún momento no le pidan sus notas a ustedes y digan, bueno, esto no describe con suficiencia lo que usted está trabajando, lo que usted está diciendo que trabajó. Entonces, obviamente usted está poniendo una información, está obviamente implementando una intervención y debe describir todo lo que usted está haciendo para asegurarse de no tener un problema más adelante con los seguros. Ahora, cuando nos enfocamos en los reemplazadores, lo hacemos de una manera bastante similar, pero obviamente utilizamos herramientas diferentes para enseñar conductas, para enseñar habilidades. ¿Qué necesitamos para enseñar una habilidad? Bueno, ya sean intervenciones de antecedente, intervenciones de consecuencia, si estamos utilizando operant conditioning, pero más bien nos enfocamos en el método de enseñanza a la hora de enseñar. Cuando estamos utilizando un método de enseñanza, tenemos que tomar en cuenta el estímulo discriminativo, debemos tomar en cuenta cómo está definida esa conducta de manera operacional, tenemos que también tomar en cuenta cuál es el reforzador que vamos a utilizar en la consecuencia, cuál es el horario de este reforzador que vamos a estar utilizando en la consecuencia, cuál es el nivel de asistencia que estamos utilizando, ya sea una asistencia parcial, una asistencia completa, ya sea verbal, física, modelaje, gestual, todo esto debemos describirlo y también debemos describir cómo fue que este individuo reaccionó a nuestra intervención, a nuestra enseñanza. Ahora, si estamos utilizando DTT, Naturalistic Teaching, Incidental Teaching, estamos utilizando Task Analysis, Discrimination Training, Errorless Teaching, Most to Least Prompting, Least to Most Prompting, todo esto debemos obviamente de describirlo en este summary, en este resumen que estamos haciendo en esta nota. Así que por esto debemos de asegurarnos de cuando estamos describiendo esta enseñanza, lo hagamos de una manera completa. Por ejemplo, podemos estar enseñando al individuo a discriminar entre el color verde y el azul y queremos que el individuo identifique el color verde. Ahora, en ese momento entonces sabemos que el estímulo discriminativo es el verde, que el azul es el estímulo delta, por ende la conducta a reforzar es la de seleccionar y tal vez podemos decir que el reforzador es un high five.
Ahora, ya sabemos cuál es el estímulo discriminativo, el estímulo delta, el método de enseñanza es discrimination training, la conducta que vamos a reforzar es la de discriminar, señalar el color correcto y el reforzador el high five. Ahora, necesitamos también saber cuál es la asistencia que vamos a utilizar. Bueno, utilizamos physical prompt como asistencia porque estamos enseñando desde el principio esta conducta, el individuo no sabe manifestarse en esta conducta. Physical prompt es la asistencia que estamos utilizando. Ahora, en el caso del horario reforzador, si estamos enseñando, como nos describe el plan, Continuous Schedule of Reinforcement estamos utilizando en ese momento. Ahora entonces ya sabemos que cuando vamos a describir ese reemplazador, debemos decir, ok, mientras estábamos trabajando con el cliente, le presentamos el estímulo discriminativo, que era este color, le presentamos el estímulo delta, que era este color, el individuo se manifestó en la conducta o no de señalar al color correcto. Utilizamos la asistencia de Physical Prompt al ayudar al individuo a señalar este color. El reforzador que utilizamos fue un High Five utilizando un FR1 o un Continuous Schedule Reinforcement, mientras nos aseguramos de que el individuo no cometiera ningún error porque estamos utilizando Discrimination Training con Errorless Teaching. De esta manera entonces estamos describiendo qué fue lo que ocurrió. Ahora lo único que nos falta es decir cuántas veces el individuo lo hizo de manera correcta, cuántas veces el individuo lo hizo de manera incorrecta y qué fue lo que hicimos cuando el individuo lo hizo de manera incorrecta. Si lo hizo de manera incorrecta, utilizaste Error Correction. Bueno, en ese momento, entonces utilizamos Error Correction de acuerdo al procedimiento del plan que incluye esto, esto y esto para corregir este error. Entonces, hasta ahora sabemos que la nota debe tener una introducción donde básicamente vamos a describir cómo luce ese medio ambiente, quién estuvo presente, si hubo algún cambio medioambiental, si mamá nos dijo sobre algún cambio medioambiental, si estamos siendo supervisados, si no estamos siendo supervisados, si hubo alguna comunicación entre el analista y el RBT. Todo esto lo ponemos acá. Si, por ejemplo, hay una persona nueva en este medio ambiente, bueno, describimos que tía o tío está en el medio ambiente porque esto puede influir en las conductas. Es una variable extraña que tal vez puede influir en las conductas. Si el individuo le estás enseñando a seleccionar, pero mamá nos dice que el niño el día anterior se dio un golpe en la mano, esto puede influir también en las conductas. La introducción es muy importante en el desarrollo de esta nota. Ahora, como estábamos hablando, más adelante vendría entonces el desarrollo. Vamos a explicar qué ocurrió ese día en la intervención. Durante esta explicación, explicamos que existen dos secciones. La sección de reducir conductas problemáticas y la de incrementar conductas reemplazadores. Describimos todas las conductas con las cuales nosotros trabajamos, todos los ABCs, todas las intervenciones que utilizamos, ya sea de antecedente, de consecuencia, qué efecto tuvo esto en la conducta. Y entonces describimos todo esto de una manera clara, objetiva y completa, utilizando siempre observaciones que nosotros hicimos. Nunca hablamos de conductas privadas ni de emociones en el desarrollo de estos ABCs y de esta nota en general. Ahora, en el caso de los reemplazadores, estas conductas a incrementar, nos enfocamos en el método de enseñanza que estamos utilizando, qué estímulo discriminativo es el que estamos utilizando, si estamos utilizando un estímulo delta, también cuál es el que vamos a utilizar, qué asistencia estamos utilizando en ese momento, qué estrategia estamos utilizando para utilizar esa asistencia, ya sea estamos desvaneciendo la asistencia, estamos desvaneciendo la asistencia de su forma de estímulo, en su forma de respuesta. Recuerden que hay dos tipos de asistencia, Stimulus Prompt, Response Prompt. Esto también lo debemos poner en la nota. En el caso de la conducta, cómo esta conducta debe lucir para que podamos nosotros reforzar esta conducta con X horario de reforzadores, ya sea continuo, intermitente. Si es continuo, sabemos que estamos enseñando esta conducta por primera vez. Si es intermitente, sabemos que estamos manteniendo una conducta que ya anteriormente fue adquirida y por ende el horario sería diferente. Si estamos utilizando un horario en base a tiempo, si estamos utilizando un horario en base a la frecuencia de la conducta, ¿qué reforzador voy a utilizar yo en este momento? Todas estas son preguntas que nosotros obviamente ya dominamos, incluso antes de comenzar a trabajar con el cliente, pero debemos tomar en cuenta toda esta información a la hora de redactar
esta nota para asegurarnos que sea lo más completa posible. Ahora, en la conclusión de esta nota, de este resumen que estamos haciendo, este segundo apartado de esta nota, nosotros entonces miramos al futuro y también vamos a describir si hubo alguna conducta de riesgo, cómo intervenimos de acuerdo a el protocolo de emergencia que tenemos en el plan de trabajo, si tal vez vamos a trabajar mañana en una conducta nueva, en una intervención nueva, vamos a aplicar la intervención que nos describió el analista durante su supervisión en el siguiente día. Vamos a tratar de observar una conducta nueva, tomar data de una conducta nueva. Toda esta información nosotros la ponemos entonces en la conclusión de este resumen. Es decir, introducción, desarrollo y desenlace de esta nota. Ahora, estas son las primeras dos partes de esta nota a la hora de nosotros enfocarnos en un día en específico. La información esencial, la información específica de este cliente y después entonces hacemos este resumen sobre qué fue lo que ocurrió. Ahora, cuando nosotros trabajamos, también debemos enfocarnos en la data que nosotros colectamos durante esa intervención. La data puede ser de conductas problemáticas y también de reemplazadores, o tal vez de conductas nuevas, o de tal vez estamos enfocándonos en una futura intervención, por ende estamos ayudando al analista a colectar data de baseline. Toda esta data la vamos entonces a poner en dos secciones diferentes. Conductas a decrecer, conductas a incrementar. Ahora, si usted está trabajando en la conducta de tantrum, de berrinche, que hablamos anteriormente, ¿cuántas veces esta conducta ocurrió? Entonces ponemos la frecuencia de esta conducta en un apartado que vamos a tener para esa conducta en específico. Ahora, si estamos enfocándonos en los reemplazadores, entonces vamos a decir, ok, ¿cuántas oportunidades le dimos a este individuo para manifestarse en esta conducta y cuántas veces lo hizo de manera correcta? Si está utilizando otra manera de colectar data para esta conducta como frecuencia, tiempo, tal vez discontinuous measurement. Acá entonces también lo pondríamos. Ahora, esta colección de data va a tener su propio espacio. Va a ser separado el espacio de la información básica del cliente, la información básica de esa sesión, al resumen de esa nota y obviamente entonces vamos a describir utilizando números, utilizando data, lo que ocurrió ahora con esa conducta y vamos entonces a estar tomando esta información y poniéndola ya sea en un papel, ya sea de manera digital, en una plataforma que sea HIPAA compliant y vamos nosotros a crear una gráfica basado en eso que ocurrió, todo lo que hemos acumulado a través de nuestra intervención o el sistema de manera automática generaría gráficas ya sean de línea o la gráfica que esté utilizando en ese momento el analista o la analista. Ahora, una vez que usted recolecta toda la información de ese día, lo pone entonces en este apartado para colectar esta data y esto va a generar las gráficas, lo que va a ayudar al analista a tomar decisiones en base a esa intervención que usted está llevando a cabo en la terapia. Ahora, ya describimos que hay tres partes fundamentales de una nota: la información básica del cliente y de la sesión, el resumen de lo que ocurrió en esa terapia y también ahora acabamos de hablar de la data que nosotros colectamos ese día en específico. Hay un último apartado que es las firmas. En esta sección usted va a colectar la firma no solamente de mamá, de la papá, de la persona que sea el cuidador de ese individuo, el stakeholder de ese individuo, sino también su propia firma, dado que usted debe firmar por lo que usted está diciendo que ocurrió ese día en esa terapia, en esa intervención. Así que la nota se va a dividir en cuatro partes fundamentales. La primera, la información básica de lo que ocurrió ese día, también la información básica del cliente y después vamos entonces a tener el apartado de resumen donde vamos a describir absolutamente todo lo que ocurrió sin escatimar en ningún detalle, dado que si nosotros omitimos información, puede que más adelante el seguro vea lo que usted escribió y diga, bueno, esto no es suficiente para poder decir que usted trabajó 5 horas, 4 horas con el cliente. En la sección de la data es importantísimo asegurarnos de poner la data que nosotros colectamos a medida que estábamos trabajando con el cliente. Nosotros no podemos colectar data o poner data que estamos tratando de recordar
6 horas después que se acabó la sesión. Esto es imposible que nosotros podamos poner la información 6 horas después porque se nos va a olvidar. Así que a medida que está ocurriendo la intervención, nosotros vamos colectando data y entonces esto es lo que vamos a poner en esa sección de esta nota. Y por último, bueno, las firmas, ya sean de usted, la firma de los padres, y muchas veces los analistas también firman estas notas, dado que ellos deben de asegurarse que usted está utilizando la intervención de manera correcta cada día que usted va a trabajar con el cliente. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Espero que le haya sido útil, pero debo de dejarles saber también que este video simplemente es una ayuda, una herramienta que usted puede utilizar para mejorar sus notas, pero si usted necesita ayuda sobre intervenciones, sobre conceptos en específico, cómo llevarlos a la práctica, la mejor persona que puede ayudarles a usted no soy yo, sino más bien su analista, su supervisor. Si usted tiene dudas con algo en particular, esta es la persona que debe aclarar estas dudas. Nosotros simplemente estamos tratando de facilitar este proceso, pero debo de aclarar que estas son las personas que más conocimiento tienen sobre su intervención, sobre este cliente, y por ende usted debe siempre de aclarar sus dudas con su analista, su supervisor. Si este video les ayudó, si ustedes creen que sus notas van a cambiar para siempre, déjenos saber con un hermoso like, suscríbanse, comenten, compartan nuestro video para que nos ayuden y más personas se puedan beneficiar de este. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.